Este maquinón que estás viendo acá, allá por los años 90 movía Doom y costaba aproximadamente lo mismo que un auto usado de su momento. Y sí, estamos hablando de ese mismo juego que hoy en día corre hasta en una prueba de embarazo. Fue uno de los juegos más importantes de su momento, aunque cuando salió corre únicamente en computadoras, así que si tenías una consola y lo querías jugar, chupala. En los próximos minutos te voy a contar por qué los jóvenes cambiaron sus consolas por computadoras, pero sobre todo por qué preferimos jugar en cualquier cosa menos en la Wii. En los años 90, tener una computadora te hacía ver como un friki, un raro. Si no tenías esposa ni hijos, obvio, porque si no eras percibido como un importante erudito del mundo corporativo, listo para salir con tu ThinkPad a charlar de la bolsa con tus compañeritos del laburo. Pero volviendo al raro, o sea, vos, además de tener una PC, decir que lo usabas para jugar era definitivamente la muerte social. Bueno, desde el punto de vista de las demás personas, obvio. Pero ¿quién nos podría culpar? En todo caso, si el sinónimo de juegos eran las consolas como la Sega Genesis, la Nintendo NES, la PlayStation 1, etc. Era una época muy diferente y jugar en PC era prácticamente de nicho. Poca gente lo hacía y la gente que lo hacía no era la más popular, la verdad. Pero eso no significaba que no existieran juegos para la plataforma de PC, ya que sí lo sabía. Como por ejemplo The Secret of Monkey Island de 1990, Wolfenstein de 1992 o SimCity del 1993, entre otros. Lanzamiento tras lanzamiento, pero sin duda hubo un juego que demostró que jugar en PC era muy divertido, y ese era Doom. Si bien no era el típico juego de estrategia como los que se veían en PC por esos años, sí provocó que muchos jugadores nuevos comprasen una PC para únicamente poder jugar a ese título del que todos los medios se hablaba. Una nueva forma de ver a las PCs de la época llegó. Veíamos con otros ojos ese armatoste feo que nuestros padres usaban para trabajar, más como una posibilidad para saciar nuestra necesidad de liberar estrés. ¿Jugar? ¿Qué? ¿A qué pensaste que me refería? Aunque no eran muy potentes si hablamos de hardware, por el momento eso daba igual, provocando que se desplazaran lentamente a las consolas tradicionales. Las pre-PC Gamer. Retomando, con la salida de Doom no solamente comenzaron a salir más juegos y se popularizó jugar en PC, sino también que el género shooter comenzaba a ganar un peso increíble, creciendo en popularidad exponencialmente, dando vida a títulos como Quake en 1996, o mucho más importante aún, Half-Life en 1998. Y aunque los shooters no fueron los únicos que crecieron en audiencia, el eterno género de PC como el de estrategia o RPG también comenzó a crecer, dando vida a títulos como por ejemplo Diablo 2 en 1997, Fallout al año siguiente y StarCraft en el mismo año. Baldur's Gate, Age of Empires, sin duda el santo grial para el raro que decía que jugar en PC era el futuro. Pero, en los 2000 ocurrió la magia. Quiero que los pibes se copen pelando los fierros. La cumbia del counter. La cumbia del counter. Comenzó como un rumor, un mod a partir de Half-Life, uno donde terroristas y antiterroristas se enfrentaban en un mapa poligonal para salvar rehenes o plantar una bomba. Una razón más que respetable para cambiar una PlayStation por una PC, solo para jugar eso. Nacido el 9 de noviembre del año 2000 de la mano de Valve, aparece el aclamado exclusivo de PC, Counter-Strike, y el resto es historia. Aunque ello provocó que comenzara a brotar otra necesidad, tener internet en casa. ¿Y para qué querías eso? Fue para jugar online. Y no solamente Counter aprovechaba y exigía esta necesidad, otros títulos multijugador de la época también. De un género totalmente diferente, Warcraft 3, Reign of Chaos, abrió las puertas a miles de jugadores nuevos, igual de frikis que vos y yo, a un nuevo mundo de fantasía con un potencial competitivo increíble. O por otro lado, un título que marcó generaciones igualmente y a día de hoy se sigue jugando. Age of Empires 2, ¿te suena? Aunque una vez más, exclusivos de PC, lo cual provocaba que si querías jugar con tus amigos, todos tenían que tener una computadora, tanto para online o para LAN. O sea, un negocio en potencia para ese vivo que estaba a punto de abrir un ciber. Y aunque se avecinara la salida de una de las consolas más importantes del mundo, o sea la PlayStation 2, el mercado de videojuegos exclusivos para PC aún seguía en crecimiento y no parecía verse afectado por la salida de la reciente máquina de Sony.
Al mismo tiempo que los juegos comenzaban a salir para PC con cada vez más frecuencia, la compra de hardware se disparó. Lo mismo dejaba en evidencia algo que pocos notaban: una PC podía mejorarse, pero no solo mejorarse, también personalizarse. Esto es... Pero para. ¿Te acuerdas de la PC que te mencioné al principio? Hablemos más a fondo de ella. Esta onda de personalizar una PC y hacerla súper potente no fue algo que surgió en los 2000, sino mucho antes, de manera profesional, más precisamente en 1997, de la mano de Alienware, mucho antes de que incluso existiera el término PC Master Race. Una pequeña empresa llegó a cubrir un servicio que ninguna marca de computadoras cumplía por aquellos años. Una pura sangre capaz de mover todos los juegos de su época al máximo rendimiento, además de hacerlo con estilo, obviamente. Se podría decir que fue el primer vistazo a lo que hoy en día es el PC modding o PC gaming, aunque con un precio bastante feo, ya que la jodita te podía costar lo mismo que un auto usado de su momento. Pero volvamos a los 2000. Entonces comienza el nuevo milenio, millones de jugadores optan por la consola de Sony, algunos por la de Microsoft, la primera Xbox, mientras que los más raros por PC, dando comienzo a muchas innecesarias comparaciones, aunque también de muchos videojuegos de culto. Empezamos por ejemplo por la versión definitiva de Counter-Strike, la mítica 1.6. Luego un poco más demandante pero impresionante para su época, Half-Life 2. Y es que no es coincidencia, Valve buscaba ganarse el público de PC, y qué te digo, lo logró. Steam facilitó mucho la forma en la que se conseguían los juegos. Pero por otra parte, también teníamos muchas otras razones para jugar en esa plataforma, como por ejemplo Far Cry, The Elder Scrolls 3 y uno de los juegos más importantes para la comunidad de PC, World of Warcraft, el MMO por excelencia, el mundo abierto online más grande jamás creado, totalmente exclusivos para computadoras. No voy a entrar en tantos detalles de eso, solamente vale mencionar que su salida trajo millones de personas a jugar a PC, y no es de extrañar tampoco. Por otro lado, la vida se volvió digital muy de a poco. Tener una PC ya no era un lujo, sino más bien una herramienta lo suficientemente versátil como para poder incluso jugar con ella, a la vez que tu padre la usaba para correos electrónicos y tu madre navegaba en la web. Pero vos me dirás eso, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No sé, solo quedaba bien. Luego de unos años nació un meme. ¿Puede mi PC correr Crysis? Así es. Estamos hablando de ese juegazo. En 2007 apareció un título que comenzaría indirectamente con una tendencia que a día de hoy sigue vigente: los gráficos realistas y las gráficas potentes como culto a la informática, un mito que únicamente podía ser movido por PCs, debido a sus requerimientos técnicos y sus tecnologías que solo gráficas compatibles podían aprovechar al máximo. O sea que... me cago en mi Radeon Graphics. Crysis, nacido el 13 de noviembre de ese año, corriendo desde el mismísimo motor CryEngine, y no solo hacía ver a tu PC como un cachivache, sino que además demoró 4 años en salir para las consolas, como la Xbox 360 o PlayStation 3, un adelanto increíble para su época, sin duda un título que marcó la línea de lo que era tener una PC de escritorio y una PC gamer. Los videojuegos se volvían cada vez más exigentes en requerimientos de hardware y las consolas comenzaban a sufrir ese retraso, ya que mientras que en tu PC cambiabas un procesador, cambiabas la RAM o incluso instalabas otra gráfica, en consola lo único que podías hacer era esperar la salida de la siguiente generación. Todo esto claro si tu intención era jugar lo más fluido posible, ya que si no era el caso, esperar la verdad es que no representaba un problema realmente. O sí, aunque la realidad fue esa. Los juegos más impresionantes gráficamente, movidos desde una consola, no tenían comparación cuando los veías correr en una PC potente de la época. Pero no todo fue gráficos realistas y hardware potente. También hubo otros motivos para preferir una computadora antes que una consola. Y esa razón ya la debes conocer. Hablamos del maldito LOL. Así que olvídate de todo eso que te mencioné del amor, porque la toxicidad es como culo y calzón con League of Legends. Aunque no sería justo hablar del auge de League of Legends sin antes mencionar a su antecesor, Dota. Pero sería injusto hablar de Dota sin hablar del precursor de todo, Warcraft 3. Ese título del que hablamos hace unos minutos, ¿te acuerdas? Creo que es de conocimiento general ya que desde un mod de Warcraft 3, más precisamente desde el editor de mapas que Blizzard ofrecía con el juego, el primer prototipo de MOBA se llamaba Defend of the Ancients, o como se diga en cristiano. Los años fueron pasando hasta que un grupo de fans bajo el nombre de Riot Games
sacan a un tal League of Legends en el año 2009. Y por otro lado, Valve saca Dota 2 en 2013. Y el resto es historia, otra vez. De un mod gratuito de un juego de 2002, nació un género entero, que luego dominaría la escena del eSport por más de una década. Ahora vos te preguntarás, ¿qué es un eSport? Bueno, eso es fácil de responder. Es básicamente lo que hacían vos y tus amigos raros en el ciber cada vez que jugaban Counter. Partidas jugador contra jugador, con reglas específicas, pero en gran escala. Por ende me veo en la obligación de llevarte de la manito a la siguiente etapa. Teniendo como motor a las PCs y como eje central a videojuegos exclusivos de PC, como por ejemplo Dota, Counter-Strike y bueno, lo obvio, League of Legends. Prácticamente el más popular entre todos los juegos competitivos. No hace falta que lo diga, una vez más, todo ese auge fue un golpe tremendo a la industria que se encontraba alrededor de las consolas tradicionales. Con cada día que pasaba, más gente prefería pagar un poco más y tener una PC confiable que les garantizara poder jugar lo que quisieran, con un amplio margen de personalización y mejora. Pero, en 2020 pasa lo impensado. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Debemos hacernos la paja. De un día al otro todos nos encontramos confinados en nuestras casas. La necesidad por entretenimiento y la falta de conocimiento acerca del trabajo remoto o las clases virtuales. Sí, claro, las clases virtuales. Nos da como resultado millones de personas comprando computadoras por todas partes. Sumado a, por ejemplo, el crecimiento de números de streamers, ese mismo año nos dice algo obvio. Una PC era totalmente versátil y práctica comparándola con una consola del momento. Dígase la PlayStation 5 o Xbox Series X. Es que tener una computadora era necesario para todo prácticamente. Ya sea editar videos, algunos la necesitaban para trabajar, otros para estudiar, unos para streamear, pero gran parte la usaba para jugar, ya sea de forma casual o recreativa. Todo eso además de que las consolas de octava generación, como las que te mencioné, no tuvieron el recibimiento que se esperaba. Hablamos de un lanzamiento envuelto en polémicas, comparaciones innecesarias, pocos juegos exclusivos o nuevos, y la desconexión total por parte de las empresas como Sony y Microsoft con su comunidad. Así que si después de tantos golpes que este estaba dando a la vida, todavía seguías usando consola, debemos mencionar algo que también fue clave para el éxodo de los usuarios de ellas. Y es que sí, si hubo algo que dañó de manera directa a los usuarios de consola, fue liberar la exclusividad de los juegos de consola hacia la plataforma rival, que en este caso era el PC, ya que muchos usuarios durante años defendían a capa y espada el hecho de que algunas experiencias solamente se podían disfrutar si tenías la consola, como la saga original de God of War en PlayStation, para darte un ejemplo. Y esto es algo que en la época moderna ya no es así. Las empresas desarrolladoras comenzaron a ver a la PC como plataforma obligatoria. Si se podía jugar en consola, ¿por qué no en PC? La exclusividad comenzó a dejar de ser un negocio muy rentable. Y ya sea para maximizar ganancias o público, esas mismas empresas que crearon los videojuegos de antaño para consolas, estratégicamente comenzaron a liberar sus exclusivos para que esa enorme clientela potencial que juega en PC compre sus juegos, lo cual provocó que para algunos sea la mejor decisión que pudieron tomar, mientras que para otros sea una puñalada directo en el orgullo. Algunos ejemplos de exclusivos de consola que llegaron a PC estos últimos años fueron por ejemplo Spider-Man, Miles Morales, con su salida originalmente en PlayStation 5 en el año 2020 a pasar a PC en 2022. Horizon Zero Dawn saliendo en 2017 para la PlayStation 4 llegando a PC en 2020. Quizás ese motivo para comprar una consola solamente por sus juegos haya sido lentamente llevado al pasado. Y aunque sea triste, tenemos que aceptar que así son las cosas. Hoy por hoy conseguir hardware potente para armar una PC se ha vuelto bastante fácil. Estamos inundados de ofertas de diferentes fabricantes, marcas, modelos, etc. Además de que contamos con las herramientas para hacerlo en cualquier momento. Basta con abrir YouTube y buscar cómo armar una PC, qué piezas me convienen a día de hoy, comparativas, review, y básicamente tenemos todo lo que necesitamos para entrar al mundo del PC gaming.
Antes la industria veía como sinónimo de jugar solamente a las consolas, y no fue hasta que las PC comenzaron a volverse más accesibles y potentes que comenzaron a brillar dentro de la comunidad, tanto para entretenimiento, ocio o trabajo, llevándose consigo estos 35 años de desarrollo y evolución. Sin embargo, las consolas aún tienen mucho potencial por desarrollar, quizás ya no en el formato tradicional o no de la manera en la que fueron en algún momento, pero si hay algo que jamás morirá en una consola de videojuegos, es su simplicidad y practicidad. Si a día de hoy aún se venden, es porque todavía hay mucha gente que no tiene ganas de pensar en cuánta RAM meterle, ni qué procesador, ni mucho menos qué gráfica. Algunos solamente quieren comprar, llegar a casa, conectar dos cables y jugar sin más. Y eso es algo que aún no tenemos en PC. Quizás las PCs aún son para frikis como vos y yo, y todo lo que hablamos solamente fue una idea. Nah, la Master Race es eterna, papá. Vos sos peste, te gusta cabecear, andas jugando al árbol de proteladas.